Instrucciones sobre la meditación. Debemos focalizar claramente nuestra atención en las sensaciones y los sentimientos que acompañan a cada respiración. Para ello podemos prestar atención a la respiración en aquella zona del cuerpo que percibamos con más claridad y nitidez, como por ejemplo el ascenso y descenso del diafragma, el movimiento del pecho o el roce del aire con las fosas nasales. Pero sea cual fuere el método que hayamos elegido, debemos prestar mucha atención a percibir continuamente las sensaciones que acompañan a cada una de nuestras inspiraciones y exhalaciones. Podemos acompañar la observación de cada fase respiratoria con una escueta referencia mental del tipo dentro-fuera o arriba-abajo. Y si se produce una pausa o un espacio entre las respiraciones, debemos tratar de tomar conciencia de alguna sensación táctil, como el contacto de las nalgas con el cojín, de las rodillas con el suelo, o el leve contacto de los labios entre sí, por ejemplo, percibiendo detalladamente las sensaciones que se produzcan en esa zona. Si la pausa respiratoria es prolongada, intentemos prestar atención sucesivamente a diferentes sensaciones táctiles hasta que la siguiente respiración llegue por sí sola, sin tratar de acelerar ni atenuar de ningún modo el movimiento respiratorio. Y cuando llegue la próxima inspiración, la atención debe regresar al proceso respiratorio, percibiendo y experimentando su presencia tan minuciosamente como sea posible. Debemos ser conscientes de cada respiración, del movimiento de ascenso o descenso del diafragma, de la expansión y la contracción del pecho o de la entrada y salida del aire a través de las fosas nasales. Para ello, nuestra atención debe ser tranquila y relajada, y debemos dejar que la respiración siga su propio curso. Experimentemos con detalle las sensaciones que acompañan a cada respiración, sin detenernos en ninguna en particular, sino simplemente percatándonos de lo que está teniendo lugar a cada momento. En algunas ocasiones, la respiración será clara y en otras más o menos indistinta, fuerte o suave, larga o corta, ruidosa o silenciosa. Pero en cualquiera de los casos, debemos permanecer atentos a lo que ocurre y ser conscientes de los cambios que vayan presentándose. En el caso de que un sonido insistente desvíe nuestra atención de la respiración, debemos tomar nota brevemente de él, repitiendo sonido, sonido, y concentrar nuestra atención y nuestra conciencia en la misma experiencia del sonido. Pero también debemos tratar al mismo tiempo de no implicarnos en el dominio de los conceptos sobre cuál pueda ser el origen del sonido, como por ejemplo coche o viento. Intentemos, en lugar de ello, permanecer simplemente atentos a la vibración del sonido. Debemos tratar de percibir la diferencia existente entre el concepto del sonido y su experiencia directa. Así pues, en un primer momento tomamos nota mental de sonido, sonido, y cuando deja de llamar nuestra atención, regresamos a la respiración. En ocasiones, aunque aparezcan ciertos sonidos en nuestra conciencia, estos no tienen la suficiente fuerza como para llamar nuestra atención y desviarla del movimiento respiratorio. En tal caso, no hay necesidad alguna de reseñar mentalmente sonido, sino que simplemente debemos seguir atentos a la respiración mientras el sonido permanece en el fondo de nuestra conciencia. La persistencia de la alerta y el registro mental de las sensaciones fortalece el desarrollo de la atención plena y de la concentración.
Tenemos, pues, que tratar de hacer el esfuerzo amable de seguir tomando nota de todas las sensaciones que aparezcan. Y del mismo modo, cuando nos perdamos, cuando nos distraigamos o cuando nos olvidemos del objeto de concentración, debemos reseñar inmediatamente distracción y volver de nuevo a la respiración. Cuando alguna sensación corporal se torna tan intensa como para llamar nuestra atención y apartarnos de la respiración, debemos prestar toda la atención posible a esa misma sensación. Hay que observarla detenidamente y percibir la cualidad misma de la sensación. ¿Se trata de una sensación de tensión o, por el contrario, de lasitud? ¿Es fría, cálida, vibrante, hormigueante, punzante, etc.? Hay que experimentar exactamente la sensación, es decir, percatarnos con la mayor nitidez de que seamos capaces hasta darnos cuenta de lo que ocurre con ella mientras la observamos. ¿Crece o se debilita? ¿Se disuelve? ¿Se expande? ¿O acaso se hace más pequeña? A veces resulta difícil encontrar una palabra exacta que defina cada sensación, pero en tal caso no debemos perder tiempo buscándola. Si no aparece la palabra adecuada en el momento, bastará con tomar una escueta nota mental de carácter general, como por ejemplo, sensación o sentimiento. Lo que realmente importa es la toma de conciencia. El proceso de notación mental constituye simplemente un apoyo para poder enfocar la mente en la dirección correcta, experimentando la sensación tal cual es y dándonos cuenta de lo que le ocurre cuando la observamos. Podemos sentir, por ejemplo, un dolor intenso en la espalda o en las rodillas. La mente atiende entonces a esa zona y percibe una especie de quemazón. Observémosla, advirtiendo cuidadosamente si se intensifica o si por el contrario se debilita. Si se expande más allá de la región en la que comenzamos a percibirla o si por el contrario su intensidad disminuye. En ocasiones puede llegar incluso a desaparecer por completo. Cuando desaparecen las sensaciones que desvían nuestra atención, debemos regresar al movimiento respiratorio, manteniendo, como ya hemos dicho, la atención en el movimiento de ascenso y descenso del diafragma o en el roce del aire con las fosas nasales. Debemos mantener la mente equilibrada, tranquila y relajada. Cultivar la cualidad de traer de continuo la mente al momento presente sin dejar de estar atentos. Tomar nota cuidadosamente, instante tras instante, de todos los objetos que aparezcan en la mente y regresar a la respiración en tanto que objeto primario apenas desaparezcan las sensaciones que hayan reclamado nuestra atención. También debemos percatarnos de las posibles reacciones mentales que acompañen a cada sensación. Si estamos observando, por ejemplo, una sensación dolorosa y advertimos una reacción de rechazo, inquietud o miedo, tomamos nota de ella, la percibimos atentamente y nos damos cuenta de lo que ocurre mientras la observamos. Tenemos que darnos cuenta de si la reacción de miedo, rechazo o inquietud aumenta, si se debilita o si llega incluso a desaparecer. También debemos consignar, por otra parte, nuestras reacciones de placer, de satisfacción y de apego. No es necesario buscar otros objetos diferentes de observación. La conciencia debe permanecer simplemente atenta al objeto primario de la respiración, al tiempo que vamos llevando una especie de inventario de los diferentes objetos en el mismo momento en que aparecen. La idea no es buscar o hacer algo en especial, ni tampoco tratar de que suceda algo extraordinario, sino tan solo darnos cuenta atentamente
de todo lo que realmente está ocurriendo. Así pues, apenas advirtamos la irrupción de un pensamiento y seamos conscientes de que estamos pensando, deberemos registrar amablemente distracción o pensamiento. En ocasiones nos daremos cuenta de la aparición de un pensamiento en el mismo instante en que aparezca. En otras, en cambio, nos daremos cuenta cuando ya se haya presentado y en otras, por último, no lo percibiremos hasta que haya desaparecido. En cualquiera de los casos, sin embargo, debemos tomar nota del pensamiento sin valorarlo ni enjuiciarlo en el mismo momento apenas tomemos conciencia de él. Entonces reseñamos pensamiento y regresamos de inmediato a la respiración. No hay necesidad alguna de luchar o de combatir en contra del proceso del pensamiento, sino que sencillamente debemos consignarlo en el mismo momento en que tomamos conciencia de él. Lo mismo debemos hacer si aparecen imágenes o escenas de cualquier tipo en nuestra mente. Entonces debemos registrar mentalmente imagen y si se trata de un sonido, consignamos sonido. La conciencia debe permanecer receptiva y amablemente atenta al momento presente. De este modo, en la medida en que se van manifestando naturalmente los diferentes objetos de experiencia, permaneceremos atentos, seremos conscientes de ellos y tomaremos conciencia de lo que ocurre mientras los observemos. A veces la mente puede caer en un estado de confusión a causa de la irrupción de una gran cantidad de objetos o porque no tiene claro dónde encontrarse. Si este es el caso, debemos reseñar ese tipo de confusión o vacilación y regresar nuevamente de inmediato a nuestro anclaje en la respiración. La respiración es un objeto primario de concentración sumamente útil, ya que se halla disponible casi de continuo y en consecuencia resulta fácil retornar a ella, experimentarla y percibirla. Y cuando la mente vuelva a estar plenamente centrada en la respiración, estaremos nuevamente en condiciones de tomar nota de los diferentes objetos que puedan aparecer. Cuando lo que aparezca en nuestra conciencia sean emociones o estados mentales, también deberemos tratar de convertirlos en objeto de atención, porque si no logramos ser conscientes de ellos en el mismo momento en que surjan, terminarán convirtiéndose en filtros inconscientes de nuestra experiencia y comenzaremos a percibir el mundo a través del velo de un determinado estado emocional. La emoción puede ir asociada a ciertas imágenes, pensamientos o sensaciones corporales concretas. Existe una enorme variedad de estados emocionales, como por ejemplo la felicidad, la tristeza, la frustración, la irritación, la alegría, el interés, la excitación, la inquietud o el miedo. Y todos ellos pueden convertirse en objeto de nuestra atención. Así pues, tan pronto como seamos conscientes de que una emoción o un estado de ánimo particular ocupa nuestra mente, tomamos nota de él sin identificarnos ni confundirnos. Al igual que ocurre con todos los demás objetos, los estados mentales surgen y desaparecen, y por consiguiente no se les puede asignar un yo o un ego, ni tampoco puede afirmarse que pertenezcan a nadie. Consignemos, pues, ese estado mental, tratemos de percibirlo nítidamente y cuando deje de dominar el campo de nuestra conciencia, restituyamos la atención a la respiración o a las sensaciones corporales. Hay que estar sumamente atentos en lo que respecta a los llamados 5 obstáculos: el deseo, la aversión, la somnolencia, la inquietud y la duda, ya que estos estados se hallan tan profundamente arraigados en la mente que resulta muy sencillo
perdernos o identificarnos con ellos. Como ya hemos dicho, tenemos que incidir especialmente en este tipo de estados mentales porque cuanto más rápidamente nos percatemos de ellos, menos será el poder que ejerzan sobre nuestra mente. Pero además de prestar atención a la respiración, a las sensaciones, a los sonidos, a los pensamientos, a las imágenes, a las emociones y a los estados mentales, existe un factor mental que desempeña un papel fundamental a la hora de abrir las puertas de la visión profunda. Y ese factor es la intención. Así pues, también debemos ser conscientes y tomar nota de las diferentes intenciones que pueda albergar nuestra mente. La intención podría ser definida como aquel factor o aquella cualidad de la mente que precede a todo movimiento o actividad física. El cuerpo no es capaz de moverse por sí solo, sino que lo hace en respuesta a un determinado impulso o volición. Así pues, antes de poner en movimiento nuestro cuerpo, debemos tratar de advertir la intención de movernos, de ponernos en pie, de cambiar de posición, de girar o de llegar a un determinado lugar. La volición precede a cada uno de nuestros movimientos, pero a diferencia de lo que ocurre con las imágenes o con los pensamientos, la volición o intención no es un objeto tangible y discreto que pueda ser observado fácilmente, ya que no posee un principio, un medio y un final, sino que manifiesta, por el contrario, una naturaleza mucho más sutil. Al comienzo, la intención puede ser experimentada como la pausa momentánea que precede al movimiento. Una pausa durante la que tomamos conciencia de que vamos a hacer algo. Así pues, si podemos reconocer esa pausa al mismo tiempo que reseñamos mentalmente intención, ello bastará para los propósitos de la meditación. Existen dos razones por las que resulta muy importante que comencemos a ser conscientes de nuestras intenciones. En primer lugar, ese conocimiento ilumina y revela la relación causa-efecto existente entre la mente y el cuerpo, un conocimiento fundamental para profundizar nuestra comprensión. El desarrollo de los procesos mentales y corporales sigue una serie de leyes concretas y una de ellas es la ley de causa-efecto. De este modo, cuando reseñamos intención, atisbamos el modo en que opera la ley de causa y efecto. El cuerpo se mueve porque existe una intención previa, y el movimiento es tan solo el efecto de esa intención. En la medida en que tomemos conciencia de él, este proceso irá tornándose cada vez más evidente. En segundo lugar, el hecho de reseñar intención nos ayuda también a descubrir y comprender que el proceso de la mente y del cuerpo carece de ego. Podemos ser capaces de observar la respiración, las sensaciones, los pensamientos, las imágenes y las emociones. Podemos percatarnos de que todos ellos forman parte de un espectáculo pasajero, pero a pesar de todo, todavía podemos seguir identificados con la noción de que hay un actor, un director, alguien que ordena que se lleven a cabo las acciones. Sin embargo, cuando advertimos la presencia de una intención y nos damos cuenta de que se trata simplemente de un fenómeno mental transitorio, un fenómeno que aparece y desaparece y que no puede ser identificado ni como yo ni como mío, cuando vemos en definitiva que no pertenece a nadie, la identificación cede y comenzamos a experimentar cada vez más profundamente la ausencia de ego que preside todo el proceso. Así pues, empezamos con la respiración, abriéndonos a las sensaciones o a los sentimientos que suscita cada ascenso y descenso, cada movimiento hacia adentro y hacia afuera del aire en el cuerpo,
sin albergar ninguna expectativa sobre cómo debiera ser la respiración en ese momento, sin tratar de ajustarla a un patrón concreto, sin esperar que se produzcan determinadas sensaciones. Es como si nos asentáramos en el instante, atenta y cuidadosamente, y permaneciéramos abiertos a lo que pueda revelarnos cada nueva respiración. ¿Cuál es, cuando inhalamos, la sensación concreta que acompaña al ascenso del diafragma o a la entrada del aire en el cuerpo a través de las fosas nasales? ¿Qué sentimiento despierta? ¿La respiración es larga o corta? ¿Profunda o superficial? ¿Acaso hay presión, pesadez o cosquilleo? No es preciso hacer una enumeración exhaustiva de las cualidades de la respiración. Basta tan solo con permanecer abiertos y observar atentamente para que las cualidades propias de la respiración se revelen por sí mismas. Instalémonos en la respiración y permanezcamos abiertos, observando con una mente de principiante cada inhalación y cada exhalación, cada ascenso y cada descenso del aire. Si se produce un espacio o una pausa entre dos respiraciones, debemos ser conscientes inmediatamente de uno o varios puntos de contacto del cuerpo, reseñando mentalmente contacto. Cuando las sensaciones corporales predominen hasta el punto de que resulte difícil mantener la atención centrada en la respiración, dejemos que la mente se sumerja en la sensación predominante en ese instante, abriéndonos plenamente a ella y experimentándola en profundidad. Tomemos conciencia del tipo de sensación implicada. ¿Es fría o cálida? ¿Pesada o ligera? ¿Vibrante o cosquilleante? ¿Dolorosa o placentera? Cuando nos abrimos conscientemente a cada sensación, sus características se manifiestan con más nitidez. Permitamos, pues, que la mente se torne más receptiva a las sensaciones, percatándonos de lo que ocurre a medida que las observamos. ¿Se vuelven más fuertes o más débiles? ¿Ganan en intensidad o desaparecen? Tenemos que observar lo que sucede sin atenernos a un modelo preescrito ni albergar expectativas sobre lo que deberíamos percibir, sino tratando únicamente de permanecer con lo que hay. Simplemente. Y cuando las sensaciones terminen amortiguándose, regresemos nuevamente a la respiración. Tenemos que permanecer alerta con respecto a los diferentes fenómenos que se produzcan, reseñando pensamiento o imagen tan pronto como seamos conscientes de que ha irrumpido un pensamiento o una imagen en nuestra mente. Observamos también lo que le sucede al pensamiento o a la imagen cuando lo nombramos. ¿Persiste o desaparece? Y en el caso de que desaparezca, lo hace lenta o rápidamente. Luego, una vez que el pensamiento o la imagen dejen de ocupar el escenario de la conciencia, volvamos nuevamente a observar el proceso respiratorio. Hay que procurar que este movimiento mental de objeto a objeto sea fluido, rítmico y relajado. No es preciso buscar un objeto especial, sino que basta con mantener continuamente la apertura y la atención, de modo que cualquier cosa que aparezca pase a ser naturalmente un objeto de nuestra conciencia, y dejemos que todos los objetos físicos o mentales aparezcan y desaparezcan por sí solos. Si quisiéramos resumir la práctica, tendríamos que decir que consiste en instalarse plenamente en el momento presente y tomar conciencia de lo que ocurre sin establecer ningún tipo de juicio, evaluación ni interpretación. Se trata, en definitiva, de prestar una atención pura y simple a lo que sucede.
También debemos percatarnos de las diferentes emociones y estados mentales. Si bien es complicado definir este tipo de estados como objetos, ya que carecen de un principio, un medio y un final determinados, pueden llegar, sin embargo, a convertirse en objetos concretos de experiencia. Así pues, cuando un determinado estado mental, una emoción o un estado de ánimo concreto, tristeza, alegría, enojo, felicidad, deseo, inquietud, excitación, interés, éxtasis, gozo o calma, predomina en nuestra mente, debemos reseñarlo de inmediato, sentirlo y observar cómo ese estado también forma parte del flujo de conciencia, percibiendo cómo surge, cómo perdura durante un tiempo y cómo termina desapareciendo. Hay que emplear, pues, la respiración como objeto primario, prestándole atención en tanto que no se presente otra sensación que desvíe nuestra atención y regresando nuevamente a ella en el mismo momento en que esos objetos eventuales terminen desapareciendo. Si nos damos cuenta de que la mente está confusa o dispersa y no sabemos exactamente a qué debemos prestar atención, centremos la atención en la respiración, ya sea en el movimiento de ascenso y descenso del diafragma o en la salida y entrada del aire a través de las fosas nasales. Una vez que la mente se halle más centrada y estable, abramos nuestra conciencia a todo el espectro de objetos fluctuantes: respiración, sonidos, sensaciones, pensamientos, imágenes, intenciones y emociones, tomando nota mental de cada uno de ellos en la medida en que vayan presentándose. Debemos mantener la mente, en suma, en un estado de apertura, receptividad y alerta que nos permita tener siempre una conciencia diáfana de lo que está sucediendo en el momento presente. Bien, pues dicho esto, hablemos ahora de las dificultades y obstáculos que se nos pueden presentar. La tradición budista es muy explícita con respecto a las dificultades con las que podemos tropezar a lo largo de nuestro camino espiritual. El Buda decía que quienes conquistan su propia mente son más dignos de elogio que quienes han vencido a 1000 hombres en 1000 batallas. Casi todos los yogis experimentados podrían describir en detalle las horas e incluso los años que han debido invertir para resolver alguno de los 5 obstáculos fundamentales, los problemas de la mente y los bloqueos del corazón que aparecen a lo largo de la práctica. Estas mismas dificultades son igualmente descritas por los místicos cristianos, judíos, sufíes, hindúes y por los chamanes indios americanos. En cierta ocasión, un entrevistador de la BBC, tras alabar el extraordinario trabajo realizado por la Madre Teresa de Calcuta, señaló que de algún modo su labor de servicio era mucho más sencilla para ella que para el resto de los mortales, puesto que después de todo ella carece de posesiones, de coche, de seguros y de esposo. No obstante, ella replicó: «Oye, eso no es cierto. Yo también estoy casada». Y luego levantó la mano y mostró el anillo de desposada que llevan todas las monjas como símbolo de su unión con Cristo, y después prosiguió: «Y a veces puede llegar a ser muy difícil». Así pues, las dificultades y los problemas de la práctica espiritual son universales. Cuando examinemos nuestra mente, descubriremos inevitablemente las fuerzas básicas del orgullo, del temor, el prejuicio, el odio y el deseo, fuerzas que causan un enorme sufrimiento en el mundo, pero que al mismo tiempo
constituyen una auténtica oportunidad para quien emprenda el camino espiritual. Pero, ¿es que existe alguna forma de convivir con todas estas fuerzas de un modo inteligente y constructivo? ¿Acaso existe alguna forma adecuada de trabajar con estas energías? Estas preguntas no son nuevas, ya que durante el siglo II después de Jesucristo, Evagrios, uno de los místicos cristianos conocidos como los padres del desierto, alertaba a sus discípulos sobre las dificultades del camino espiritual. El miedo, la irritación, la gula, la pereza y el orgullo, y las describía como demonios que asaltan a quienes meditan en soledad. En la tradición budista, por su parte, estos demonios se hallan personificados por Mara, el tentador, y son el miedo, los hábitos, la ira, la resistencia y la falta de determinación para prestar atención a lo que realmente está ocurriendo. Cuando meditamos, Mara puede adoptar muchas formas. Puede aparecer, por ejemplo, como tentación, como deseo, como fantasía o como búsqueda de comodidad. Mara es todo lo que nos dice, dedícate a otra cosa. Pero si logramos superar ese primer obstáculo y seguimos adelante, Mara comenzará a acosarnos con más insistencia y se manifestará como agresividad, aversión, irritabilidad o duda. Y si tampoco entonces logra perturbarnos, Mara terminará adoptando una forma mucho más sutil y empezará a insinuarnos ideas que inflen nuestro orgullo, como por ejemplo, mira qué bueno que soy. No he sucumbido a la tentación, o bien he logrado desembarazarme del enojo. Entonces las cosas nos parecen más claras y nos aferramos a ellas, pero de este modo lo único que conseguimos es quedarnos estancados tratando de mantener a toda costa un estado de concentración y calma o algún estado meditativo concreto. Cuando el Buda se sentó bajo el árbol Bodhi, hizo el voto de no levantarse hasta no haber alcanzado el máximo conocimiento y libertad que le es posible al ser humano. Para poder comprender la naturaleza de la felicidad y el sufrimiento, y en suma, para poder alcanzar la libertad, debemos estar dispuestos a hacer frente a los demonios que habitan en nuestra mente. El objetivo fundamental de nuestro viaje, es decir, de nuestra práctica a través de los diferentes dominios de nuestra mente, es el de aprender a controlar la mente. No se trata, sin embargo, de un control que busca algo concreto, sino más bien de la capacidad de permanecer plenamente presentes, abiertos y equilibrados frente a todo tipo de experiencia. La práctica nos permite adiestrar, concentrar, estabilizar, iluminar y a la postre liberar nuestro corazón y nuestra mente. Gracias a la práctica es posible mantener el equilibrio frente a cualquier tipo de experiencia. De este modo, la práctica sincera nos permite trascender y transformar las fuerzas de Mara. Pero para lograrlo, tenemos que poner en juego todo el amor de que seamos capaces y despertar la firme resolución de permanecer completamente atentos. La sinceridad es lo único que puede permitirnos permanecer impasibles frente a todas estas fuerzas y comprender qué es lo que se encuentra detrás de ellas. Es así como podremos descubrir que, aun las circunstancias peores y más difíciles son experiencias vacías y transitorias, luces y sombras que todos compartimos y que aparecen y se desvanecen en el espacio claro de la mente. La belleza de estas enseñanzas radica en que no se limita a ser una vasta exposición teórica, sino que constituyen, por el contrario, un camino eminentemente práctico que podemos recorrer
hasta llegar a experimentar niveles completamente desconocidos de felicidad en nuestras vidas y establecer un nuevo tipo de relación con nuestra experiencia y con nosotros mismos. El tipo de relación que entablamos con los obstáculos que surgen a lo largo de este camino es el que determina que se conviertan en una causa de desasosiego o que se transformen, por el contrario, en el combustible mismo de nuestra comprensión. Así pues, el primer paso que debemos dar para trabajar con estas energías es el de identificarlas plenamente. De este modo, aunque la tradición habla de 5 tipos de obstáculos principales, cada uno de nosotros puede descubrir por sí mismo sus propios obstáculos. De hecho, hay yogis que dicen haber sido asaltados por una combinación de estos obstáculos, una condición que recibe el nombre del ataque de múltiples obstáculos. Pero para llegar a comprenderlos, será mejor que los consideremos detenidamente por separado. Los 5 obstáculos. El primer obstáculo es el deseo de placeres sensoriales, es decir, el deseo de visiones, sonidos, sabores, aromas, sensaciones táctiles y estados mentales placenteros. Pero, ¿qué problema acarrea el deseo? En realidad ninguno, porque no hay nada malo en el hecho de gozar de las experiencias placenteras. Y dadas las dificultades que tenemos que afrontar en nuestra vida, siempre es de agradecer la posibilidad de disfrutar de experiencias agradables. No obstante, este tipo de experiencias nos aliena, nos engaña y nos lleva a la larga a caer en lo que podríamos denominar la mentalidad del si tuviera. Si tuviera tal cosa, si tuviera el trabajo adecuado, la relación correcta, la ropa adecuada u otro carácter, podría llegar a ser feliz. La educación nos inculca la idea de que si logramos acumular las suficientes experiencias placenteras, pasando rápidamente de la una a la otra, seremos felices. Un buen partido de tenis, una sabrosa comida, una excelente película, una buena relación sexual, un sueño reparador, una estimulante carrera matutina, una hora de meditación y un desayuno opíparo y estaremos en condiciones de hacer frente a una excitante mañana de trabajo. Nuestra sociedad es especialista en perpetuar la trampa del compra esto, sé como ese, come aquello, compórtate así, y tú también serás feliz. En realidad, no hay el menor problema en gozar de las experiencias placenteras y la práctica no tiene por qué llevarnos a eludirlas. Pero, ¿satisfacen realmente a nuestro corazón? Durante un momento podemos experimentar un pensamiento, un sabor o una sensación placentera, pero ciertamente termina desapareciendo y con ella se esfuma también nuestra felicidad. De modo que nos vemos obligados a salir nuevamente en búsqueda de una nueva experiencia. Y todo este proceso puede llegar a convertirse en algo agotador y absurdo. Por supuesto que no siempre somos tan complicados y en muchas ocasiones nos conformamos con muy poco. Al comenzar un retiro de meditación, por ejemplo, las personas invierten mucho tiempo dando vueltas a los deseos que han traído consigo. Si tuviera una casa, si tuviera más dinero, pero en la medida en que van circunscribiéndose a los límites establecidos por el retiro, los deseos van simplificándose. Ojalá haya algún dulce en el desayuno. Espero que la próxima sentada sea 5 minutos más corta, etc.
En un retiro o en situaciones similares como la cárcel, por ejemplo, donde las posibilidades de satisfacer los deseos son muy limitadas, se hace evidente que la fuerza de un deseo no solo se halla determinada por el objeto, sino que el grado de apego de la mente, y en estas circunstancias el deseo de conseguir un poco más de azúcar, puede llegar a ser tan intenso como el deseo de tener un Mercedes. Así pues, el problema no radica tanto en el objeto de deseo como en la energía que nos mantiene atados a él. La fuerza del deseo nos impulsa a movernos, a buscar aquellas cosas que creemos que van a proporcionarnos satisfacción. Pero una mente que desea está necesariamente atada al sufrimiento. De este modo, el hábito del deseo se autoperpetúa, ya que nos hace generar apego por algo que siempre se halla en otro sitio y nos impide permanecer en donde estamos. Y aun en el caso de que lo lográramos, lo que deseamos, seguiríamos queriendo más o desearíamos otra cosa completamente diferente. El deseo es extraordinariamente poderoso y puede ser definido como el sentimiento de que no basta con estar aquí y ahora. El sentimiento de que estamos incompletos y de que siempre nos falta algo que nos aleja del gozo de nuestra propia plenitud. El deseo no nos permite estar contentos con lo que tenemos. Esta insatisfacción constante es, en definitiva, la misma fuerza que a gran escala causa estragos en el mundo externo, ya que impele a la gente a desear y a consumir, a acumular y a llevar a cabo guerras por el mero hecho de querer tener más y más, y de ir siempre en pos de un placer y de una seguridad que jamás podrán ser satisfechas. En India se dice que cuando un ladrón se encuentra con un santo, solo ve la cartera del santo. Así pues, el deseo distorsiona y limita nuestra percepción y determina aquello que vemos. Si estamos paseando y sentimos hambre, no nos fijaremos en las zapaterías, en el clima o en las nubes, sino que apenas veamos un agradable restaurante griego, con toda seguridad pensaremos: me apetece comer queso de cabra y una buena ensalada. Y si se trata de un restaurante italiano, tal vez me comería una pizza o unos manicotti. Y si es un McDonald's, quizás me coma una hamburguesa, ¿verdad? Podemos llegar a perdernos de tal modo en nuestras fantasías que en ocasiones algunos meditadores que se hallan en retiro perciben a un amante potencial y llegan a desarrollar todo un romance completo. Encuentro, noviazgo, matrimonio, hijos e incluso divorcio, sin dirigirle jamás ni una sola palabra a esa persona. Esto es lo que se denomina un romance vipassana. La fuerza del deseo nos engaña, distorsiona y oscurece la lucidez de nuestras mentes. El Tao Te Ching afirma: el secreto solo se revela ante aquellos ojos que no se hallan empañados por el apego. Es fácil comprobar cómo el deseo interfiere con nuestra capacidad de abrirnos a las cosas tal como son de un modo libre y gozoso. Coarta nuestra habilidad para entregarnos profundamente a la verdad y para relacionarnos de manera directa e inteligente con lo que está presente. El segundo obstáculo con el que podemos encontrarnos es la aversión, el odio, la ira o la mala voluntad. A diferencia de lo que ocurre con el deseo y el anhelo, que manifiestan una cualidad seductora que puede llegar a cegarnos fácilmente, el odio y la aversión conllevan mayor claridad porque la incomodidad que nos aportan es más patente.
Dado que la ira y el odio son por lo general dolorosos, podemos encontrar algún tipo de satisfacción en este tipo de sentimientos durante cierto periodo, pero a la larga acaban cerrando nuestro corazón y evidencian una cualidad de tensión e irritación que no resultan fáciles de soportar. Al igual que ocurre con el deseo, el odio es una fuerza extremadamente poderosa que puede ser experimentada tanto cuando el objeto se halla presente como en caso contrario. Así, en ocasiones, podemos llegar a experimentar un odio intenso con respecto a ciertos acontecimientos del pasado que en modo alguno podemos ya modificar. Y más curioso si cabe, es el hecho de que podamos llegar a sentir odio por algo que no ha sucedido realmente, sino que tan solo ha tenido lugar en nuestra imaginación. Cuando el odio se apodera de nuestra mente, acaba tiñendo todas nuestras experiencias vitales. Cuando nuestro estado de ánimo es negativo, no importa quién ande por la habitación o qué hagamos ese día, ya que todo irá mal. El odio constituye, pues, una fuente de tremendo sufrimiento para la mente, para las relaciones y a mayor escala para el mundo en general. Aunque por lo general no los consideramos de este modo, el miedo, el aburrimiento y los prejuicios también constituyen modalidades diferentes de la aversión. Sin embargo, cuando los examinamos más detenidamente, comprobamos que se basan en el rechazo hacia algún aspecto de la experiencia. Así pues, si nuestra mente está llena de rechazo, si nos distanciamos o nos separamos de la experiencia, ¿cómo podemos entonces prestar atención o explorar el momento presente con un espíritu de aventura? Nuestra práctica requiere que nos aproximemos al momento presente y que lo investiguemos sin alejarnos ni evadirnos de él. Debemos aprender, en suma, a trabajar con todas las modalidades de rechazo. El tercer obstáculo que puede aparecer es el sopor y la pereza. Un epígrafe en el que también podemos incluir a la indolencia, la opacidad mental, la falta de vitalidad, la confusión y el adormecimiento. Cuando la mente se ve asaltada por la pereza y la somnolencia, se disipan la claridad y la vigilancia, y la mente se oscurece y se torna intratable. Así pues, cuando estas energías nos sobrepasan, acaban convirtiéndose en un serio obstáculo para la práctica. La inquietud, la fuerza opuesta a la pereza, constituye el cuarto obstáculo. La inquietud implica agitación, nerviosismo, ansiedad y preocupación. En este caso, la mente parece dar vueltas sobre sí misma y se retuerce como un pez fuera del agua, y el cuerpo se ve asaltado por una sensación de desazón, nerviosismo, agitación e irritación. A veces, cuando tratamos de sentarnos a meditar, la mente insiste en seguir dando vueltas una y otra vez en torno a las mismas rutinas. Sin embargo, no importa cuánto nos preocupemos o nos inquietemos al respecto, ya que este tipo de agitación no puede sernos de ninguna ayuda. Nuestra mente se limita a permanecer cautiva en el recuerdo y el remordimiento y a prolongar durante horas las mismas historias. Cuando la mente está inquieta y salta de un objeto a otro, nuestra concentración se disipa y resulta difícil, por consiguiente, sentarse en completa quietud. La duda, el último de los 5 obstáculos, tal vez sea el tipo de energía más difícil de trabajar, porque cuando nos fiamos de ella y caemos bajo su influjo, nuestra práctica se va debilitando hasta llegar a estancarse por completo.
Son varios los tipos de duda que pueden asaltarnos. Dudas sobre nuestra propia capacidad, dudas sobre nuestros maestros y dudas acerca del Dharma mismo. ¿Esto realmente funciona? Cuando me siento a meditar, todo lo que me sucede es que me duelen las rodillas y me siento inquieto. Tal vez el Buda no supiera, después de todo, de qué estaba hablando. Podemos dudar de la práctica en general o de la adecuación a nuestro caso de una práctica determinada. La meditación es muy dura. Quizás debiera probar con la danza sufí. También podemos creer que aunque la práctica sea correcta, tal vez no haya llegado todavía el momento adecuado para emprenderla. Incluso es posible que consideremos que el momento y la práctica son adecuados, pero que nuestro cuerpo no está en buena forma. Pero en cualquiera de los casos, no importa cuál sea el contenido concreto de la duda. Lo cierto es que cuando nos atrapa, siempre nos quedamos inmovilizados. Trabajando con los obstáculos. ¿De qué modo pueden estos obstáculos enturbiar la claridad de nuestra mente? La tradición suele comparar a la mente con un estanque y a la práctica con el intento de ver el fondo del estanque. En este sentido, el deseo puede ser considerado como un hermoso colorante que tiñe el agua y que impide nuestra visión. El enojo sería como una especie de manantial que brota del fondo del estanque y que también dificulta nuestra visibilidad. La pereza y el sopor se asemejan a una fina capa de algas que cubre la superficie del agua. La inquietud, por su parte, es como el viento que agita la superficie y la duda, por último, se parece al limo removido del fondo del estanque. Así pues, cuando caemos bajo la influencia de alguno de estos obstáculos, resulta imposible ver con claridad en nuestro corazón y en nuestra mente. A lo largo de la práctica, estos obstáculos nos asaltan una y otra vez. Es extraordinariamente importante, por consiguiente, aprender a trabajar con ellos desde el mismo momento en que aparecen, puesto que cuando somos capaces de hacerlo, los obstáculos se convierten en preciosas oportunidades para fortalecer, clarificar y profundizar nuestra atención y nuestra comprensión. Pero no es posible llevar a cabo esta tarea recurriendo a la valoración o a la represión. La represión no funciona porque constituye en sí misma una forma de rechazo que solo sirve para amortiguar nuestra conciencia y nuestra vida en general. Tampoco se trata, por otra parte, de expresar o dar rienda suelta a todas estas dificultades, porque de ese modo lo único que conseguiríamos sería reforzar nuestros viejos hábitos, lo cual muy probablemente solo nos acarrearía más problemas. Pero, ¿qué podemos hacer, pues, si no reprimimos los obstáculos ni tratamos tampoco de modificarlos? La forma más directa de trabajar con las dificultades que aparezcan en la práctica consiste en ser conscientes de ellas y convertirlas en el objeto de nuestra meditación. De este modo, el poder de la atención plena nos permitirá transformar los obstáculos en aspectos de la meditación y nos brindará la oportunidad de utilizar la conciencia que tenemos de ellos para fomentar la libertad de nuestra mente. Así pues, el trabajo con los obstáculos se convierte en una fuente de energía y de visión profundas, ya que cuando seamos capaces de observar directamente la naturaleza del deseo, de la aversión, de la duda y del temor, llegaremos a comprender la forma en la que todas esas fuerzas influyen en nuestra mente y podremos utilizar su poder para vivificar y potenciar el proceso de nuestra investigación.
Los obstáculos también pueden enseñarnos la verdad del Dharma porque nos muestran claramente el funcionamiento de la ley del karma, de la impermanencia y de la impersonalidad. Así pues, aunque la atención plena constituye un método extraordinariamente sencillo, su poder es tal que nos permite transformar a los ejércitos de Mara sin necesidad de tratar de vencerlos ni de luchar contra ellos, sino permitiendo por el contrario que sean estas mismas energías las que nos revelen sus propias pautas de funcionamiento. Es así como aprendemos a experimentar incluso sus manifestaciones más extremas sin identificarnos ni quedar atrapados por ellas. Aprender a trabajar con los obstáculos constituye, por tanto, un aspecto particularmente importante de la práctica que nos brinda la oportunidad de trabajar en medio incluso de la agitación y las exigencias de la vida cotidiana. Existe, no obstante, una forma de trabajo con los obstáculos que resulta recomendable en el caso de que estos se manifiesten de una forma particularmente intensa. Esta forma de trabajo, que puede ser de gran ayuda para debilitar nuestra identificación con ellos, consiste en cultivar precisamente los estados opuestos que les sirvan de contrapeso y de ese modo llegar a equilibrarlos. Porque solo debilitándolos estaremos en condiciones de prestarles una atención más completa. También existe una tercera modalidad de trabajo, destinada a estudiantes avanzados, que merece una breve mención aparte. Cuando la concentración se hace suficientemente poderosa y el poder de la plena atención se halla bien establecido, resulta también posible soltar este tipo de estados en el mismo momento en que aparecen. Hay que señalar, no obstante, que no estamos hablando en modo alguno del rechazo, sino por el contrario, de la decisión consciente de dejar de lado una determinada condición mental con el fin de dirigir nuestra concentración hacia la respiración o un determinado estado de calma mental. Pero esta capacidad solo aparece cuando nos adentramos en los estadios más profundos de la práctica y por consiguiente no tenemos que preocuparnos por ella, por el momento, a menos que surja de manera natural. No es posible, insistamos, llevar a cabo este tipo de trabajo en los estadios iniciales de la práctica, puesto que careciendo del equilibrio y de la estabilidad necesarias, puede terminar convirtiéndose fácilmente en una especie de rechazo, en una especie de valoración que persigue desembarazarse solapadamente de los obstáculos en lugar de observarlos con plena atención. Veamos ahora la forma concreta de aplicar esta forma de trabajo a nuestra práctica meditativa. ¿Qué podemos hacer, por ejemplo, si tropezamos con el deseo, el anhelo y la codicia? En primer lugar, debemos observar directamente el estado mental de que se trate e incluirlo en nuestro campo de conciencia, reseñando mentalmente deseo, deseo. Luego tenemos que ser capaces de observar el deseo del mismo modo en que observamos la respiración o las sensaciones corporales. Así pues, cuando aparece un deseo intenso, debemos prestarle toda nuestra atención e identificarlo con claridad. ¿De qué tipo de deseo se trata? ¿Qué sensaciones nos produce? ¿Qué zonas del cuerpo, la garganta, los ojos o la respiración, por ejemplo, se ven más afectadas? ¿Dónde lo experimentamos con más intensidad? ¿En el corazón o en la cabeza? Cuando el deseo se halla presente, ¿nos sentimos agitados, felices, abiertos o bloqueados? Así pues, reseñemos deseo, deseo y observemos muy atentamente lo que ocurre.
Cuando seamos capaces de acercarnos al deseo y de observarlo con atención, podremos aprender muchas cosas sobre esa fuerza que tanta importancia tiene en nuestra vida y en el mundo en que vivimos. El deseo no solo es la causa principal de las guerras, sino que también es la fuerza que moviliza todas las campañas publicitarias que se llevan a cabo en la sociedad de consumo. El motor, en suma, que impulsa gran parte de nuestra vida. Pero, ¿acaso nos hemos detenido alguna vez a examinar el deseo? ¿A experimentarlo directamente? ¿A tratar de encontrar un modo inteligente de relacionarnos con él? Si observamos el deseo, descubriremos que genera tensión, que es realmente doloroso y que se origina en nuestra sensación de carencia y de anhelo, en la sensación de que somos seres separados e incompletos. Pero, al mismo tiempo, en la medida en que lo investigamos, también descubrimos que el deseo es impermanente y que carece de esencia. El deseo es un mero pensamiento que va acompañado de su correspondiente sentimiento y que discurre por nuestra mente vacía. Y eso es todo. ¿Sí? No es difícil advertir este hecho cuando no estamos atrapados por el deseo, pero en la mayor parte de las ocasiones, el deseo nos parece muy real. Como decía Oscar Wilde, puedo resistirlo todo excepto la tentación. La mente que desea es muy poderosa y por consiguiente, aprender a observarla requiere práctica. Su enorme poder se debe a que se trata de un hábito sumamente arraigado. No solo nos hallamos profundamente condicionados por nuestras pautas habituales de deseo, sino que éstas, a su vez, se ven reforzadas de múltiples formas y tienen una fuerza extraordinaria. Ser conscientes del deseo, por tanto, no significa dejarnos cautivar por él, sino por el contrario, tratar de ver lo más profundamente posible su naturaleza. Si observamos cuidadosamente el deseo, comprobaremos que bajo su superficie descansa una energía neutral y universal, con la que debemos aprender a convivir. Una energía denominada en ocasiones voluntad. Aunque la mayor parte de las veces esta energía se halle asociada al apego y a la codicia, la voluntad también puede ser guiada por el amor, la compasión y la sabiduría. El desarrollo de la conciencia nos permite experimentar estados que se hallan libres en buena medida del deseo, estados naturales y espontáneos que trascienden la ambición y el conflicto. De este modo, cuando logremos liberarnos del deseo, resultará mucho más sencillo que la compasión y la comprensión guíen nuestra vida. Esto es algo que no puede ser aprendido por la mente racional, pero que sin embargo puede ser experimentado directamente a través de la práctica. Se trata de un tipo de comprensión que solo aparece cuando comenzamos a reconocer, entre deseo y deseo, la existencia de momentos de desapego en los que el deseo es inexistente. El deseo constituye, pues, un aspecto fascinante de la existencia que merece toda nuestra atención. El deseo se manifiesta como una fuerza que nos aleja del momento presente y nos arrastra hacia la esfera de la fantasía. En ocasiones es tan poderoso que ni siquiera podemos observarlo. En tal caso, un posible remedio para esta situación consiste en tratar de ser moderados con respecto al objeto que deseamos. La reflexión sobre la impermanencia y la muerte también constituye otro tipo de antídoto. ¿De qué nos servirá haber satisfecho este deseo cuando arribemos al final de nuestra existencia? Tenemos que ser conscientes de que, independientemente de las veces que consigamos aquello que queremos,
siempre acabaremos perdiéndolo y que este proceso es realmente interminable. Hay un cuento sufí sobre Mullah Nasruddin que ilustra perfectamente este hecho. Después de comprar una canasta de pimientos picantes a muy buen precio, Nasruddin no pudo resistirlo y empezó a comérselos. Pero aunque las lágrimas resbalaban abundantemente por sus mejillas y la lengua le abrasaba, Nasruddin continuó comiendo. Y cuando uno de sus discípulos le preguntó por la razón de su comportamiento, Mullah se limitó a responder: «Espero encontrar uno dulce». Nuestra vida discurre la mayor parte del tiempo impulsada por el deseo. Consecuentemente, solo podremos aprender algo de nuestras acciones y contribuir de ese modo a no seguir reforzando nuestros viejos hábitos cuando seamos conscientes de ellas. En cierta ocasión, un maestro hindú de meditación a quien le agradaban mucho los dulces, trató de liberarse de ese apego sentándose a meditar sin llegar, no obstante, a conseguirlo. Un buen día adquirió una enorme bandeja de sus pasteles favoritos y se dispuso a dar buena cuenta de ellos mientras trataba de permanecer consciente en todo momento de lo que hacía. Ciertamente no le resultó fácil llevar a cabo su propósito y cuando acabó con todos los dulces, estaba empachado, pero se sentía al mismo tiempo bastante más liberado del deseo. Para poder aprender es necesario prestar atención. De este modo, cuando aparezca el deseo, observémoslo y dejémosle evolucionar sin interferir con él. En el caso de que no podamos ser lo suficientemente conscientes del deseo porque resulte demasiado poderoso, deberemos buscar un antídoto que devuelva el equilibrio a nuestra mente. Debemos tratar de mantener, pues, la atención en todo momento, porque nuestra práctica solo nos aportará visión y sabiduría cuando logremos ser conscientes de estas energías. ¿Cómo podemos trabajar con la aversión, el sentimiento opuesto al deseo? Bien, pues, nuevamente, debemos comenzar tratando de ser conscientes del odio, de experimentarlo plenamente y de tomar buena nota de él. Odio, odio. El odio nos proporciona una nueva oportunidad para aprender y encontrar una libertad más profunda. Por consiguiente, no debemos tenerle miedo, sino que por el contrario, debemos investigarlo atentamente. ¿Cómo experimentamos el odio? ¿En qué zona del cuerpo lo percibimos con más virulencia? ¿Cuál es su intensidad, el efecto que tiene sobre nuestra respiración, su grado de dolor? ¿De qué modo influye sobre la mente? ¿Acaso la contrae, la hace más rígida o más tensa? El odio puede enseñarnos muchas cosas porque nos muestra con gran exactitud dónde están ubicados nuestros bloqueos, cuáles son nuestros límites y cuáles las creencias y los miedos a los que más nos aferramos. El odio asimismo es como una luz roja que nos advierte del peligro que supone el apego, porque la intensidad del rechazo está directamente relacionado con la intensidad de nuestra identificación. En cualquier caso, aunque no podamos cambiar las condiciones de nuestra vida, siempre podemos aprender algo sobre ellas. El odio tiene mucho que enseñarnos sobre su verdadera naturaleza y el hecho de prestarle atención es capaz de revelarnos todo nuestro dolor, nuestro apego y nuestra identificación. Pero también es posible aprender a relacionarnos de manera más inteligente con el apego. Cuando nos detenemos a observarlo más profundamente, descubrimos que el odio está condicionado por nuestro punto de vista del momento y que, por tanto, es impermanente.
Y puesto que se trata de un sentimiento que se haya asociado a un conjunto de sensaciones y de pensamientos pasajeros, no existe necesidad alguna de atarnos ni de dejarnos arrastrar por él. Obviamente, la mayor parte de nosotros hemos aprendido a rechazar el odio. Así pues, en la medida en que lo observemos, descubriremos también que tendemos a valorarlo y a reprimirlo, que tendemos a huir de él porque lo consideramos malo, doloroso, vergonzoso y poco espiritual. Debemos ser muy cautelosos, pues, para abrir nuestra mente y nuestro corazón a la atención plena. Debemos permitirnos experimentar completamente el odio, aunque ello suponga remover el dolor, la rabia y el sufrimiento que albergamos en lo más profundo de nuestro ser. Estas son las fuerzas que mueven nuestra vida y, en consecuencia, estas son también las fuerzas que debemos llegar a experimentar y a conciliar en nuestro interior. No se trata, por tanto, de desembarazarnos de nada, sino por el contrario, de aprender a abrirnos y comprender. Así pues, cuando sintamos odio, irritación, miedo o aburrimiento, estados todos ellos ligados al rechazo de nuestra experiencia, debemos examinarlos e investigarlos cuidadosamente. A veces puede ser incluso necesario dejarnos atrapar por este tipo de sentimientos para poder comprenderlos más profundamente. Es incluso muy probable que tengamos que reseñar la aparición del odio y la aversión una y otra vez en nuestra práctica antes de llegar a alcanzar una situación equilibrada y consciente. Esto es algo natural. Tenemos que comprender que el odio, al igual que el resto de los obstáculos que dificultan nuestra práctica, puede llegar a convertirse en uno de nuestros maestros más importantes. Este hecho quedó bien patente en cierta comunidad espiritual. En dicha comunidad vivía un anciano que era la encarnación de todas las cualidades negativas: irritable, desordenado, violento y poco dado a trabajar, y nadie parecía llevarse bien con él. Finalmente, tras varios meses de frustrantes esfuerzos para integrarse en el grupo, el anciano decidió abandonarlo y regresó a París. El maestro fue entonces tras él y trató de convencerlo de que volviera, pero todo había resultado tan difícil que el hombre se negó rotundamente. A la vista de ello, el maestro acabó ofreciéndole una cierta cantidad de dinero para que retornara. ¿Cómo podía entonces negarse? Cuando volvió a la comunidad, todo el mundo se quedó atónito y, al enterarse de que había que pagarle, cuando el resto de los miembros del grupo debían en cambio pagar su estancia, se rebelaron. El maestro entonces los reunió y, tras escuchar sus quejas, les respondió entre risas: «Ese hombre es como la levadura para el pan. Si él no estuviera aquí, ninguno de ustedes tendría la menor posibilidad de aprender absolutamente nada sobre el odio, la irritabilidad, la paciencia y la compasión. Esta es la razón por la que ustedes deben pagarme a mí, y ese es también el motivo por el que yo deba pagarle a él». Todas estas fuerzas forman parte de nuestra práctica y nuestra principal herramienta consiste en examinarlas con una atención plena. Sin embargo, hay ocasiones en las que el odio y el rechazo son demasiado intensos como para poder observarlos. En ese caso, debemos tratar de equilibrarlos recurriendo a pensamientos de compasión y perdón. Pero no se trata en modo alguno de disfrazar el odio, sino por el contrario, de mover profundamente nuestro corazón y de tomar la decisión inquebrantable de trascender los condicionamientos que nos impone nuestro limitado punto de vista.
Así pues, cuando sintamos aversión hacia una determinada persona, debemos tratar de pensar que esa persona es como nosotros y que también debe, al igual que nosotros, afrontar una extraordinaria cantidad de sufrimiento. ¿Cómo actuaríamos en el caso de encontrarnos en sus mismas circunstancias? De este modo, al tratar de experimentar su propio sufrimiento, abrimos un espacio para la compasión. También podemos tratar de pensar en una persona a la que amamos profundamente para que de ese modo nuestro corazón se vaya llenando paulatinamente de amor y luego dirigir nuevamente nuestra atención hacia la persona y la situación que nos provoca rechazo. Si logramos conectar con el amor y la compasión que residen en nuestro interior y somos capaces de invocarlos en el momento justo, podremos utilizar este potencial, muy real y accesible, para aquietar la turbulencia y la confusión que suelen acompañar al odio. El aburrimiento, el juicio y la confusión son formas de la aversión de los que también tenemos que tomar conciencia. Por lo general, tenemos miedo del aburrimiento y hacemos todo lo posible para tratar de evitarlo. Vamos a la nevera, hablamos por teléfono, vemos la televisión, leemos una novela y tratamos de mantenernos, en suma, constantemente ocupados para escapar de nuestra soledad, de nuestra vacuidad y de nuestro aburrimiento. Pero para que el tedio deje de ejercer su poder sobre nosotros y no siga gobernando nuestras vidas, debemos familiarizarnos con él. ¿En qué consiste el aburrimiento? ¿Nos hemos detenido alguna vez a observarlo? El aburrimiento es la consecuencia de la falta de atención y por lo general va acompañado de desazón, desaliento y valoración. Nos aburrimos porque no nos gusta lo que sucede y por consiguiente tampoco queremos prestarle atención. No obstante, si aprendemos a permanecer con el aburrimiento, podemos acceder a un nivel completamente nuevo de comprensión y plenitud. La meditación puede transformar al aburrimiento en un interesante objeto de investigación. En tal caso, en el momento en que aparezca, debemos percibirlo, tomar nota de él, sentir su textura, su energía, los dolores y las tensiones que lo acompañan y las resistencias que despierta en nosotros. Observemos, en definitiva, la forma en que opera en nuestro cuerpo y en nuestra mente sin tratar de escapar o de resistirnos a él. La comprensión, la conciencia y la libertad no se encuentran en otra experiencia o en otro momento diferente del actual, sino tan solo en el momento presente. Cuando nuestra conciencia es clara y permanece atenta, hasta el monótono movimiento de la inhalación y la exhalación puede constituir una experiencia extraordinariamente interesante. Del mismo modo, también debemos llegar a ser conscientes del prejuicio. Cuando lo observamos detenidamente, llegamos a la inevitable conclusión de que solo consiste en una serie de palabras o de pensamientos en nuestra mente. Es por ello que en el momento en que logramos salir del círculo vicioso de los argumentos que configuran nuestros prejuicios, podemos aprender muchas cosas sobre la naturaleza de la mente que juzga de continuo y también sobre la naturaleza del sufrimiento que experimentamos en nuestras vidas. Como siempre, apenas advirtamos la presencia de un pensamiento de este tipo, debemos reseñar sencillamente prejuicio. Pero no hagamos eso como si tratáramos de rechazarlo con un bate de béisbol, porque en tal caso solo se trataría de un nuevo juicio, sino de un modo muy suave, casi imperceptible.
En ocasiones podemos darnos cuenta durante la práctica de lo increíblemente activa que es la mente que juzga y lo evalúa todo. Demasiado ruido, demasiado rápido, demasiado duro, demasiado largo, demasiado... o por el contrario, demasiado poco, esto es lo malo y aquello bueno, etcétera, etcétera. Pero lo más importante es que nos juzgamos negativamente a nosotros mismos. Es por ello que resulta imprescindible observar este aspecto de la mente de una forma amable y abierta. Y si en algún momento consideramos necesario un poco de diversión, podemos entretenernos contando juicios como hacemos con las ovejas cuando estamos desvelados. De este modo, no solo descubriremos que somos capaces de formular cientos de juicios sutiles a lo largo de una hora de sentada, por ejemplo, sino que, y esto es mucho más importante, imprimiremos un cambio muy importante en la calidad de nuestra atención. El miedo también aparecerá tarde o temprano en nuestra práctica, y muchas veces lo hará de un modo muy intenso. En tal caso debemos simplemente reseñar miedo, miedo. ¿Cómo lo experimentamos? ¿En qué zonas del cuerpo lo percibimos? ¿Lo sentimos por igual en el corazón que en la mente? Habrá ocasiones en las que estemos completamente a merced del miedo. Ocasiones en las que nos identifiquemos con él, nos resistamos o tratemos de acallarlo. No obstante, para poder trabajar conscientemente con el miedo, debemos relajar nuestra atención y permitir que termine conmoviendo nuestro corazón. Debemos aprender a no temerlo, a permanecer con él, a ser conscientes de él y de ese modo, y con la debida práctica, a llegar a familiarizarnos y a reconocerlo. Ah, de nuevo el miedo. Qué interesante. Entonces habremos comenzado a hacernos amigos de nuestro propio miedo. En la medida en que nuestra capacidad de atención crece, también podemos llegar a experimentar ciertas sensaciones de gozo y de éxtasis. Esos estados se originan en la atención ecuánime y en el profundo interés por el momento presente. El factor fundamental en este sentido no es tanto el objeto concreto del momento presente como la plenitud de nuestro ser. No hay, pues, que considerar que estos estados se originan en ciertos sonidos, imágenes, sabores o cualquier otra percepción. Cuando este tipo especial de gozo se halla presente, dejamos de estar a merced del rechazo y del temor y comenzamos a disfrutar de una sensación diferente de libertad. La indolencia y la somnolencia constituyen el siguiente obstáculo con el que es necesario trabajar. La somnolencia puede deberse a tres causas. En primer lugar, tenemos el cansancio que proviene de la falta real de sueño y que sobreviene generalmente bien durante los primeros días de un retiro, o bien en casa después de una jornada fatigosa cuando nos sentamos a meditar tras un periodo de trabajo o actividad extenuantes. Este tipo de agotamiento puede ser subsanado con el debido reposo. El segundo tipo de somnolencia es el que se deriva de la resistencia frente a algún estado del cuerpo o la mente que nos causa desagrado o temor. Lo que ocurre en este caso es que nos negamos a sentir algo y, por consiguiente, tratamos de adormecernos. La tercera causa posible de la somnolencia es consecuencia de un desequilibrio entre la concentración y la energía durante la práctica. Por lo general, el sueño nos asalta gradualmente y es por ello que cuando nos sentamos podemos experimentarlo como jirones de niebla que poco a poco van envolviendo todo nuestro cuerpo y parecen susurrarnos:
Vamos, solo una cabezada. ¿Sería realmente tan agradable? En ese momento nuestra mente se siente agotada, se disipa y comienza a ser presa del desaliento. No obstante, aunque el sueño pueda asaltarnos en numerosas ocasiones durante nuestras sentadas, la somnolencia es un estado sobre el que podemos trabajar. Pero se trata de un estado tan poderoso que requerirá que pongamos en juego toda nuestra energía. De hecho, pasamos la mayor parte de nuestra vida medio dormidos, como si fuéramos sonámbulos, y la meditación es, precisamente, lo único que puede despertarnos de ese sueño. Fíjate. Para ello será necesario que comencemos dándonos cuenta de su presencia y le prestemos la mayor atención posible. Tenemos que ser conscientes de cómo sentimos el cuerpo cuando estamos cansados. Debemos percibir la forma en que nuestra postura se relaja, la pesadez de los párpados, etc. Obviamente, si nos quedamos dormidos, será completamente imposible mantener la vigilancia. Por consiguiente, tenemos que observar con toda la intensidad de que seamos capaces y prestar la misma atención al comienzo, al medio y al final de la experiencia, y darnos también cuenta de las posibles causas que la originan. ¿Se trata simplemente de cansancio o acaso es una forma de resistencia? En ocasiones, el mismo esfuerzo de tratar de ser conscientes del sueño, de tratar de penetrar en él y de investigarlo, puede despertar naturalmente la energía necesaria para disipar la somnolencia y profundizar nuestra visión y nuestra comprensión. A veces podemos advertir que el cansancio y la pereza mental no son sino una forma de resistencia y que bajo su superficie se oculta un miedo o un problema importante. De hecho, es bastante frecuente que los seres humanos tratemos de evitar estados mentales tales como la soledad, la tristeza, el vacío y la pérdida de control. No obstante, cuando logramos reconocer esos estados y les prestamos la suficiente atención, toda nuestra práctica penetra en una dimensión completamente nueva. Es necesario saber que existe un tipo de sopor que se origina en el mismo esfuerzo realizado para lograr un estado de concentración y de calma mental, y que requiere, por consiguiente, una atención especial. Cuando accedemos a un nivel de concentración profundo, pero somos incapaces al mismo tiempo de mantener la atención de nuestra mente en igual medida, podemos llegar a quedarnos estancados en un estado de quietud y de pesadez. Existen varias formas diferentes de trabajar con esta dificultad, como por ejemplo sentarnos erguidos y realizar unas cuantas respiraciones profundas, meditar con los ojos bien abiertos, permanecer en pie durante un rato o emprender un paseo meditativo. Si la somnolencia es muy intensa, también podemos caminar a prisa o incluso caminar hacia atrás. Mojarse el rostro también puede ser una buena ayuda. La somnolencia es un obstáculo que pone a prueba toda nuestra capacidad creativa. En cierta ocasión, atravesé un periodo de intenso sopor en mi práctica y mi maestro me obligó a sentarme al borde de un profundo pozo. El miedo a caer bastó para mantenerme despierto. Ciertamente es posible trabajar con la somnolencia. Si la mente se ve asaltada por la pereza y se torna demasiado pesada y constreñida, debemos tratar de equilibrarla estimulándola de algún modo, como por ejemplo, enfocándola de continuo en este momento, también en este y también en este otro. La precisión y la inmediatez de la mente que presta una atención exclusiva a esta respiración o a este paso, sin tratar de ir más allá de ellos,
bastará por sí misma para estabilizar la mente. Si podemos decir esta respiración a cada momento, nuestra mente se expandirá y se renovará, y la pereza desaparecerá por sí sola. No obstante, cuando ninguno de los recursos que acabamos de mencionar funcione, lo más adecuado será descansar. El cuarto tipo de obstáculo con el que solemos encontrarnos es la inquietud. Cuando esta dificultad aparezca en nuestro receptor interno, debemos tratar de no juzgarla ni condenarla, ya que, como ocurre con el resto de los fenómenos, se trata de algo condicionado y pasajero. En este caso, deberemos permanecer simplemente atentos y consignar inquietud. De este modo podremos llegar a experimentar la inquietud sin caer en ella ni dejarnos seducir por el concepto de sus argumentos. La inquietud puede ser muy desagradable porque todo el cuerpo se ve invadido por la tensión y la mente es asaltada por todo tipo de preocupaciones. Abrámonos y observémosla sin identificarnos con ella, porque ciertamente no se trata de mi inquietud, sino más bien de un estado impermanente que depende de ciertas condiciones y que por consiguiente se halla sujeto al cambio. En el caso de que la inquietud se torne muy intensa, podemos repetirnos: muy bien, estoy preparado. Seré el primer meditador occidental que muera de ansiedad. Entreguémonos a la inquietud y observemos qué es lo que ocurre. Como ocurre con cualquier otra cosa, la inquietud es un agregado compuesto de una serie de pensamientos, sentimientos y sensaciones. Un agregado cuyo poder sobre nosotros depende de nuestra creencia en su solidez. Sin embargo, cuando permitimos que discurra sin ofrecer resistencia y seguimos atentos, podemos cerciorarnos de su provisionalidad e insubstancialidad. La concentración constituye un buen antídoto contra la inquietud. Cuando la inquietud es demasiado fuerte como para poder observarla, debemos tratar de relajarnos y contar las respiraciones, de 1 a 10 y vuelta a empezar, hasta que nuestra mente vuelva a recuperar el equilibrio. Si este método funciona, podemos tratar de respirar más profundamente hasta lograr integrar y calmar de nuevo nuestro cuerpo y nuestra mente. Para poder comprender adecuadamente la inquietud, debemos saber que la meditación, al igual que la vida, sigue determinados ciclos. A ciertas personas parece desagradarles que la vida se mueva cíclicamente y esperan mantenerse siempre igual sin tener que afrontar ningún tipo de altibajos. Desafortunadamente, sin embargo, las cosas no funcionan de este modo y estamos en continuo cambio. Es por ello que nuestra práctica consiste en aprender a relacionarnos con aquello que Zorba el griego denominaba la gran catástrofe, es decir, relacionarnos con todos y cada uno de los aspectos de la vida. Lo bello, lo placentero, lo problemático y lo desagradable, con una gran dosis de calma y de humor. La aceptación es el fundamento adecuado para el crecimiento de la comprensión y de la visión penetrante. Si no aceptamos ciertos aspectos de nosotros mismos, como por ejemplo un sentimiento o una sensación física o mental, nunca podremos aprender nada sobre ella. No podremos desvelar la naturaleza de esos estados ni relacionarnos con ellos libremente, sino que por el contrario les tendremos miedo, nos resistiremos, los valoraremos y trataremos a toda costa de alejarnos de ellos.
No es posible ver en profundidad y rechazar al mismo tiempo. El cuerpo y la mente solo pueden alcanzar el bienestar cuando hemos desarrollado la atención y la aceptación. En tal caso, aun cuando aparezca algo desagradable o doloroso, la sensación de bienestar seguirá permaneciendo. De hecho, este tipo de bienestar constituye por sí mismo una especie de antídoto contra la inquietud y la ansiedad. El quinto obstáculo es la duda. Observémosla cuidadosamente y sin identificarnos con ella. ¿Nos hemos detenido alguna vez a observar esa voz que constantemente repite: no puedo hacerlo, es demasiado difícil, no es el momento adecuado para sentarse? ¿A dónde me conduce todo esto? Quizás debiera intentarlo con una práctica diferente. ¿Qué es lo que vemos, en definitiva, cuando observamos de este modo a la duda? La duda, en realidad, constituye una serie encadenada de palabras que invade nuestra mente y que normalmente se halla asociada a cierto sentimiento sutil de miedo y resistencia. Así pues, cuando nos damos cuenta de que la duda constituye un simple proceso mental, cuando reseñamos duda, duda, sin involucrarnos en su contenido, tiene lugar una maravillosa transformación y la duda misma se convierte en una fuente de conocimiento. La observación de la duda puede enseñarnos muchas cosas sobre la naturaleza inasible e impermanente de la mente y desvelarnos lo que supone permanecer esclavizados e identificados con ciertos estados de ánimo y procesos mentales. Cuando la duda nos atrapa, la consecuencia es una tremenda cantidad de sufrimiento, pero en el mismo momento en el que logramos sentirla sin suscitar ningún tipo de apego, toda nuestra mente se torna más libre y ligera. Una característica de la duda especialmente difícil de abordar es que hace imposible que nuestra mente se concentre en un objeto determinado. En tal caso, la mente vagabundea, sopesando una y otra vez todas las posibilidades sin llegar a adoptar jamás una decisión definitiva. El antídoto más eficaz para este tipo de situación es volver continua, firme y establemente una y otra vez al momento presente. De este modo, la confusión irá desapareciendo gradualmente. En el caso de que la duda sea demasiado poderosa y nos supere, podemos contrarrestarla mediante la fe. Y para fortalecer nuestra fe, podemos recurrir a la lectura de libros profundos y hacernos preguntas decisivas. Podemos reflexionar, por ejemplo, sobre la inspiración que ha guiado a los cientos de miles de personas que nos han precedido en el camino de la práctica y del conocimiento espiritual interno y que han sido valoradas por todas las grandes culturas. Todo el que emprende el camino del adiestramiento del cuerpo y de la mente termina desarrollando la sabiduría y la compasión. ¿Acaso podríamos hacer algo mejor con nuestras vidas? La comprensión clara de las enseñanzas y la sabia reflexión sobre ellas puede de este modo incrementar nuestra fe y contribuir a equilibrar nuestra mente. Es natural que nuestro corazón dude, pero también debemos dejar que llegue a comprender, permitiendo que la duda nos lleve a profundizar nuestra atención y a emprender una búsqueda exhaustiva de la verdad. Cualquier duda que aparezca, como por ejemplo decirnos: hoy no parece que esté en condiciones, es demasiado duro, puede ser considerada una pequeña duda entre comillas, una resistencia que con la debida práctica puede ser superada adecuadamente.
pero detrás de ella tal vez aparezca un nivel de duda diferente que puede sernos de gran utilidad. Un nivel que suele ser denominado gran duda, el anhelo profundo de conocer nuestra propia naturaleza y el verdadero significado del amor y de la libertad. La gran duda que nos plantea cuestiones tales como ¿quién soy yo? ¿O qué es la libertad? Nos impulsa a buscar denonadadamente el fin del sufrimiento. La gran duda es, pues, una fuente de energía e inspiración para la práctica similar al factor de la iluminación que denominamos investigación y sobre el cual hablaremos más detenidamente en futuros vídeos. De hecho, para revitalizar y profundizar nuestra práctica espiritual y para permanecer despiertos y libres de cualquier imitación, resulta esencial mantener un espíritu verdaderamente investigador. Si despertamos ese espíritu, descubriremos el tesoro oculto que está escondido en el interior de cada obstáculo. De este modo, las dificultades que acompañen a las pequeñas dudas pueden llevarnos a descubrir la gran duda. La ira, por ejemplo, puede profundizar y fortalecer nuestro amor, y del mismo modo, bajo la inquietud, podemos descubrir que reposa el silencio y la paz. El camino que conduce al despertar es el legado más grande y hermoso que posee la humanidad. Pero en ocasiones parece muy difícil e incluso casi imposible de llevar a cabo. La oración y el verdadero amor solo pueden ser asimilados en el momento en que parece que el amor se nos niega y nuestro corazón se convierte en una piedra. Recordemos esto y las dificultades que aparecerán en la práctica terminarán integrándose en nuestra meditación, que de este modo se convertirá en un espacio en el que aprender y abrir nuestro corazón. De esta manera los obstáculos se transforman en el fluido vital que alimenta y profundiza nuestra visión y nuestra comprensión. Así pues, el propósito de la práctica no consiste en tratar de fabricar un estado mental especial, un estado que, por cierto, siempre será temporal, sino que estriba, por el contrario, en trabajar directamente con los elementos más esenciales de nuestra experiencia, con todas las facetas posibles de nuestro cuerpo y de nuestra mente, descubriendo de qué modo quedamos atrapados en nuestros miedos, nuestros deseos y nuestros rechazos, y aprendiendo así a desarrollar directamente la capacidad de ser libres. Si realmente somos capaces de aprovechar los obstáculos que aparecen en nuestra práctica, estos terminarán enriqueciendo nuestra vida. Ciertos maestros han afirmado que los obstáculos son el fertilizante de la iluminación, y en este sentido se les denomina el abono de la mente, es decir, la maleza que se arranca y se entierra cerca de la planta para nutrirla. Debemos aprender a utilizar todo aquello que pueda aparecer en nuestra práctica para desarrollar la comprensión, la compasión y la libertad. A continuación, hablaremos de un ejercicio sobre aprovechar los obstáculos que aparezcan a lo largo del camino. Elijamos alguno de los estados mentales más difíciles y frecuentes que aparezcan en nuestra práctica, como la irritación, el miedo, el aburrimiento, el deseo, la duda o la inquietud, y tratemos durante una semana de tomar conciencia cada vez que se manifieste. Prestemos una cuidadosa atención dándonos cuenta del momento en que aparece, de qué es lo que le precede, de cuánto tiempo dura y del momento en que desaparece. Observemos asimismo el estado que tiene lugar después de él. También debemos tomar conciencia
de si su aparición tiene lugar de manera suave, como en un susurro, o si por el contrario irrumpe en la mente de un modo brusco e impetuoso. También debemos advertir las pautas energéticas y de tensión muscular que acompañan a dicho estado y tomar conciencia de cualquier resistencia física o mental que nos impida experimentarlo plenamente, puesto que debemos ser lo suficientemente flexibles como para aceptar hasta la más mínima resistencia. Sentémonos, pues, tomando conciencia de la respiración, observando cuidadosamente la aparición de ese estado, permitiendo que aflore por sí mismo a la superficie y recibiéndolo como si se tratara de un viejo amigo. Si te gusta lo que escuchas, considera suscribirte al canal y darle a me gusta para ayudarnos a seguir compartiendo contenido.